Para tener un buen anuncio, para lograr comunicar algo, lo más importante es definir el mensaje. ¿A quién te vas a dirigir? ¿Con qué tono le vas a hablar? Eso es lo más importante. Una vez que tú ya tienes el mensaje bien claro de qué es lo que vas a transmitir, de qué es lo que vas a comunicar, ahora sí vamos a comenzar a crear ese anuncio, ese diseño, para que nuestro mensaje pues se comunique de la mejor manera. En esa ocasión nos vamos a enfocar únicamente en tres principios que nos van a ayudar a crear diseños adecuados. Contraste se puede dar de muchas formas. En el caso del diseño, lo más claro es el color. Cuando nosotros tenemos dos colores que son diferentes, generan un contraste. Por ejemplo, en textos con fondo negro, el texto que genera contraste es el blanco, o colores claros, colores que se puedan diferenciar. Esto es muy importante porque en ocasiones cometemos el error de llenar de colores nuestros diseños, pero realmente se confunden. Tu mensaje y cada uno de los elementos se tienen que identificar bien. A través del color, como vemos aquí en el ejemplo, tenemos un azul y un blanco. El azul y el blanco pues contrastan adecuadamente y podemos ver la diferencia entre un color y otro. Y en el caso del texto también, las letras blancas contrastan con el fondo azul. En el caso del amarillo que aparece ahí, contrastan perfectamente. En tus diseños, si estás utilizando un fondo azul, por ejemplo, que perfectamente contrasta con el blanco. Pero si tú vas a utilizar algún otro color, nada más verifica que contraste correctamente. Aquí podemos ver claramente el contraste por color, porque el fondo es azul, tiene una textura, pero esa textura no pierde el mensaje. El contraste también lo podemos generar a través de las fuentes. La fuente pues es el tipo de letra. Hay fuentes que transmiten seriedad, hay fuentes que transmiten diversión, hay fuentes neutras, si no sabes qué fuente elegir. En el caso de Shellonabel también aplican el contraste utilizando dos tipos de fuentes para transmitir ese mensaje. Por ejemplo, que soy merecedor de grandes cosas. Que hay un contraste claro con dos fuentes diferentes. Si hubieran utilizado la misma fuente, pues a lo mejor sí se transmite el mensaje, porque aquí el mensaje es lo más importante. Pero el jugar con dos fuentes diferentes hace un poquito más interesante esta comunicación. Entonces ya tenemos contraste por color, contraste por fuentes. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí lo que podemos ver del lado izquierdo de su pantalla, un ejemplo de una imagen, un texto con un fondo, y el fondo y el texto no generan contraste. Del lado derecho, por el contrario, tenemos un fondo amarillo, un texto negro, y aquí ya hay un mayor contraste. Una vez que ya dominamos el contraste, ahora vamos a ir acomodando todos nuestros elementos, pero en orden jerárquico. Es decir, que el texto más importante, el mensaje más importante o el elemento más importante es el que va a ocupar mayor espacio en nuestro diseño. Si es mucho texto, tenemos que ir ajustando los tamaños o los grosores de la fuente. Por ejemplo, aquí jerarquía pues tiene mayor relevancia que principio o en el diseño. Cuando una persona ve tu anuncio, recuerda que normalmente van a ver tus anuncios desde un teléfono móvil. Van a hacer scroll y si tú tienes demasiado texto, pues obviamente no lo va a leer. Es muy importante que solamente te quedes con el mensaje más importante, que sea lo más corto posible, y utiliza la jerarquía para llamar esa atención, porque si ve mucho texto no lo va a leer. No estamos acostumbrados ya a leer, al menos en redes sociales no estamos acostumbrados a ver muchísimo texto y detenernos a leer. La información no la pongas en el diseño, la información ponla en el copy. ¿Cuáles son las palabras más importantes? Las palabras o elementos. Si estás diseñando
el anuncio de un producto, entonces el producto es el que va a llevar la mayor relevancia en tu diseño, entonces es el que tiene que ser más grande. Pero por ninguna razón escribas todo del mismo tamaño. ¿Cómo aplica Shelona Bell en su comunicación visual este principio? Aquí analizando esta publicación, claramente podemos encontrar el contraste, porque aunque el fondo es azul y el texto también es azul, se diferencian fácilmente. Ese es el primer principio, el contraste. Y el segundo, hay una jerarquía, porque el 10% tiene mayor importancia, o le están dando la mayor importancia en este diseño, porque te va a llamar la atención. Alguien ve este anuncio y lo primero que va a ver, pues obviamente es el 10%. Y después va a decir, bueno, ¿10% qué? ¿10% de qué? Ah, bueno, abajo continúa el mensaje de descuento. Usando tu cuenta Mercado Pago. Ah, ok, entonces ya te completaron el mensaje. Pero ¿qué hubiera pasado si te hubieran escrito todo esto de corrido en un solo tamaño? Todo ese texto. Pues obviamente no te va a llamar la misma atención. Porque aquí lo primero que vas a ver es el 10% y es el que te va a llamar la atención. Y vas a generar intriga ante los visitantes de tu página, porque van a decir, bueno, 10% de qué. Y ya después terminamos con código, utilizando ese código, ¿no? Entonces ya terminaste de completar ese mensaje. Ahora, en este caso, hay un asterisco, y cuando hay un asterisco sí tienes que colocar la información. Pero fíjate qué tamaño está ocupando el texto. Es muy, muy pequeñito. Y sí lo tienen que poner, sí o sí lo tienen que poner. Volviendo a nuestro ejemplo, en nuestro diseño, bueno, ya tenemos un contraste mejor que el que teníamos al inicio. Y ahora tenemos los elementos desordenados. Cuando tú comienzas a construir tu diseño, realmente lo que estás haciendo es agregar muchos elementos. El mensaje, las imágenes del producto, a lo mejor algunas figuritas, algún fondo, alguna imagen, todo lo que tú quieras agregar a tu diseño. Una vez que ya los tengas, hay que comenzar a acomodarlos. Aquí, por ejemplo, el texto era todo igual, del mismo tamaño. Del lado derecho, por el contrario, ya comenzamos a jugar con la jerarquía. Primero destacamos más el nombre, incluso lo ponemos en negrita. Y si a alguien le interesa esa información, bueno, va a seguir leyendo lo que sigue después. Y finalmente tenemos el equilibrio. En la página oficial de Shelona Bell vamos a encontrar también ejemplos sobre este principio. Aquí en esta imagen tenemos mucho texto, muchos elementos, pero pues es información que forzosamente debe de ir en este diseño. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a estructurar esa información para que no sea solamente leer un texto de corrido, sino que aquí ya entran al juego diferentes elementos, como lo son los círculos, los rectángulos de fondo, diferentes líneas redondeadas, una imagen de fondo que van generando ese contraste. Aunque es mucho texto, pero cuando logramos estructurarlo de esta manera, pues le vamos a facilitar esa lectura. Comenzando, pues tenemos ahí esta imagen y ahora ve, no están colocando todo de un solo lado, porque de esa forma pues se generaría un desequilibrio. Aquí lo que hicieron fue la información, la resumieron, la estructuraron y lo pusieron la imagen en un círculo y el texto del lado derecho, y abajo lo hicieron invertido, la imagen del lado derecho y el texto del lado izquierdo. Y de esa forma pues se logra el equilibrio. Si lo hubieran hecho de un solo lado, los círculos, pues obviamente al ser más grande, pues iban a ocupar más espacio y se iba a ver más cargado para allá. Volviendo a nuestro ejemplo del anuncio, tenemos los elementos ya, contraste, orden jerárquico, pero están desordenados, se ve todo desordenado. Y del lado derecho ya conseguimos un mejor equilibrio. Cuando ya tienes dominado el contraste, la jerarquía, ahora ordénalo. Y ordenado pues obviamente transmite mejor ese mensaje. Ahora voy a regresar a los comentarios y a los saludos. Bueno, Patricia ya te había saludado, Margarita también. Cristina Escobedo, ella nos está acompañando desde Nayarit. Eugenia, hola Eugenia, buenas tardes. Ya ven que les había comentado que nos iban a acompañar desde Colombia. Bueno, ella está desde Medellín, Colombia.
Saludos hasta allá. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.